Muy buenas, estimados compañeros y docente, doctor Gustavo Jaime. Mi nombre es Evelyn Díaz Mancera, del Programa de Administración en Salud de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD de primer semestre. A continuación, le presentaré mis diapositivas acerca del tema de las biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas son estructuras a base de carbono y solo las poseen los seres vivos. Y las encontramos en 4 grandes grupos, que son lípidos, carbohidratos, proteínas y ácido nucleótico. En los lípidos son sustancias insolubles en agua y forman parte de una membrana que utiliza como reserva de energía. Los lípidos los encontramos en los alimentos. En los ácidos grasosos son lípidos que se absorbemos como nutrientes de los alimentos. Características de los lípidos. Los lípidos tienen como característica principal el ser hidrófobos, o sea, que no se disuelven en agua. Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas. Clasificación de los lípidos. Hacemos 3 grandes grupos, que son lípidos saponificables, que contienen en su molécula ácido grasoso. El lípido insaponificable no puede separarse del ácido grasoso de su molécula por saponificación. Los lípidos conjugados, lípidos que los agrupan anteriores unión a otra sustancia. Su función. Los lípidos cumplen con una función diversa en los organismos vivientes. Constituyen al principal reserva de energía del organismo, como es la energía, la reserva de agua, producción de calor, estructura, informática y catalítica. Los carbohidratos. Los carbohidratos son alimentos cuya constitución química está formada por una molécula de carbono, hidrógeno y oxígeno. Se debe obtener a través de la alimentación porque nuestro cuerpo no puede producir por sí solo. Características del carbohidrato. Los carbohidratos son compuestos por nutrientes que poseen la facultad de brindar energía. Los carbohidratos pueden ser clasificados como simples y complejos. Son moléculas orgánicas que están formadas o compuestas por carbono, oxígeno, hidrógeno. Son solubles en agua, almacenan energía. Las plantas son las principales portadoras de estos. Clasificación de los carbohidratos. Carbohidratos complejos son policaricados, es decir, están conformados por diferentes monocaricados. Carbohidratos simples. Detrás de este grupo encontramos los monosacarizados y discarídeos. Por ejemplo, glucosas, frutosas, sacarosas, maltosas, lactosas. Función del carbohidrato. Funciona como reserva de energía, pudiendo usarse de manera inmediata, porque las despensas energéticas tienen la capacidad de movilizarse rápidamente. Función principal que cumplen los carbohidratos es la apartación de la energía necesaria para llevar a cabo nuestro día a día. Energética. Los carbohidratos funcionan como reserva energética. Ahorran proteínas al usarse los hidratos de carbono como gasolina. Forman parte de un tejido importante. Los
hidratos de carbono son parte imprescindible en tejidos conectivos y nerviosos. Además, también se encuentran en la molécula del ADN. Proteínas. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlace, conocidos como enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos depende del código genético de cada persona. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y la mayoría contiene además azufre y fósforo. Características de las proteínas. Su estructura. Las proteínas presentan una estructura compleja que implica diferentes niveles. Esta recibe los siguientes nombres. Las proteínas pueden clasificarse en 3 grupos en función de su forma y su solubilidad. Proteína fibrosa. Las proteínas fibrosas tienen una estructura alargada, formando por largos filamentos. Proteína globulosa. Esta proteína tiene una naturaleza más o menos esférica. Las funciones que puede desempeñar las proteínas son muy variadas. Se señala algunas de las más importantes, como es la catalizadora biológica, compuestos de defensas y transportadores. Catalizadores biológicos, las enzimas que se llevan a cabo las reacciones biológicas. Los compuestos de defensas, los estructural, proteína importante de la piel y de reservar, la albúmina de huevo y la caseína de la leche. Hormonal, actúa a bajo concentración, pero resulta esencial. Ácidos nucleóticos. Los ácidos nucleóticos son grandes moléculas constituidas por una unión de monómeros llamados nucleóticos. Los ácidos nucleóticos son el ADN y el ARN. Los nucleóticos son moléculas que se pueden presentar libres en la naturaleza o polimerizadas formando ácidos nucleóticos. También pueden formar parte de otras moléculas que son ácidos nucleóticos, como moléculas portadoras de energía, como las coenzimas. Tenemos las características del ácido nucleótico. Existen 2 tipos de ácido nucleótico, que es el ADN, ácido desoxirribonucleótico, y el ARN, que es el ácido ribonucleótico. El ADN, su función. El ADN tiene una función de guardar información, es decir, contiene las instrucciones que determinan la forma y las características de un organismo y su función. Además, a través del ADN se transmite esa característica a las descendencias durante la reproducción, tanto sexual como asexual. Todas las células procariotas y eucariotas contienen un ADN. En las células eucariotas, el ADN está en el centro de la célula, y en las eucariotas no tiene un núcleo definido.
El material genético está disperso en el citoplasma celular. Clasificaciones del ácido nucleótico. El ARN o ácido ribonucleótico es una molécula que cumple una importante función al permitir copiar la información contenida del ADN. Transportala a la estructura celular, encargada de elaborar las distintas proteínas y formas. Además, parte de la maquinaria en la que se lleva a cabo las producciones de estas últimas. Función. Interviene todos los tipos de ARN, mensajero, maduro, que es el que transporta información genética al ADN, desde el núcleo al citoplasma. El ribosoma ARN, que es donde se produce la unión de los aminoácidos para formar la proteína, y la transferencia al ARN, que es el encargado de llevarlos. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Este es todo mi trabajo de diapositivas sobre el tema de biomoléculas orgánicas. Espero que les haya gustado. Fue de mucho agrado este trabajo. Lo hice con mucho cariño y pues espero que les agrade. Muchas gracias.